¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al análisis de otro mal partido del Elche como visitante. Aunque al menos esta vez sirvió para rascar un punto y en Mestalla, que históricamente es un campo muy complicado, si bien es cierto que el Valencia actual pues es un equipo bastante limitado y de hecho creo que se vio en el partido, que yo diría que fue un duelo igualado pero por lo bajo. Creo que el punto, pese a no haberse quedado lejos la victoria, es positivo en clave Elche. Básicamente no merecían ganar los de Sarabia además. Y sí que pudimos ver al menos un golazo de Gridi Diang, aunque luego le hiciera ese favor a su exentrenador Carlos Corberán con la mano para el penalti del 1-1. Y que la peor noticia, más allá de que el Elche no termine de convencer fuera de casa, es la lesión de Pedro Vigas, que veremos cómo de importante es, ojalá lo menos posible, pero se marchó en camilla, estuvo llorando en el banquillo. Veremos, pero bueno, toca analizar bastantes cosas del último partido en esta primera vuelta del Elche en su regreso a la liga. Comenzamos como siempre analizando cuál fue la alineación de la que dispuso Sarabia. En este caso cambió el sistema del 5-3-2 al 4-3-3, posiblemente condicionado por la baja de Rafa Mir, como para tener que sacar a uno de los delanteros, evidentemente, si bien yo esperaba un Gridian de segunda punta, quizá Martín Neto por dentro, pero bueno, cambió el sistema, uno también por supuesto súper habitual en este Elche. Yago Santiago fue el extremo izquierdo, su segunda titularidad en Liga esta temporada después de la de Mallorca, y Germán Valera pasó de carrilero a extremo derecho con Álvaro Rodríguez manteniéndose como único punta de referencia, diría yo, disponible. Pero cada Boyar, aunque también puede jugar ahí, creo que es otro tipo de futbolista. Más allá de eso, también dos novedades bastante impactantes. Por una parte, Iñaki Peña rotó, entró Dituro. Sabemos que a Sarabia siempre le gusta tener activos a los porteros, que ninguno pierda del todo el ritmo competitivo en el caso de los suplentes y que los titulares no se sientan que hagan lo que hagan, van a seguir siéndolo. En este caso también creo que entró al argentino porque será titular frente al Betis y para un portero es importante frente al Betis en Copa pues tener ese rodaje, jugar la mayor cantidad de partidos seguidos y posiblemente podrá dar un mejor nivel frente al conjunto verde y blanco después de haber jugado en Mestalla, que si hubiera entrado directamente a su primer partido del año natural sin haber participado. De hecho, luego lo comentaremos, pero creo que sobre todo en la primera parte se le nota algo la inactividad a Matías Dituro, que en todo caso, evidentemente, es una garantía y para mí perfectamente podría seguir siendo el portero titular. Y luego, por otra parte, en la zaga, en este caso de 4, entró como lateral izquierdo Petrot, que es natural, pero es verdad que Vigas en las últimas semanas era el que se ponía de lateral izquierdo cuando utilizaba Sarabia defensa de 4. Si bien es cierto que cuando jugaba él por momentos pasaba de defensa de 5, era un esquema más híbrido que hizo en estos partidos, y Petrote en Mestalla así que fue lateral izquierdo puro. Y luego por otra parte la última novedad a mencionar es el tema de la zaga precisamente. Jugó Vigas de central izquierdo y Chus de central derecho, pasando al banquillo a Fengruber, que tuvo esos problemas frente al Villarreal por la fiebre y demás no terminó de estar demasiado bien y que sobre todo pues al final yo diría que los tres centrales, incluido el austriaco pero también Chust y Vigas, están haciendo una grandísima temporada y con solo dos en el 11 titular entiendo que puedan rotar, si bien el austriaco venía siendo el más indiscutible. Sobre todo la primera parte del Elche me parece verdaderamente mala. El plan de juego por supuesto era ser propositivo, sacarla desde atrás y en definitiva jugar un poco con los nervios del Valencia y por supuesto salir a ganar. Pero vamos, hubo una de problemas en salida de balón exagerados. Dituro no estuvo fino, como decía antes, un poco yo creo que por la inactividad, pero estuvo especialmente frágil con el balón en los pies y tuvo varios contragolpes el Valencia, que yo entiendo que era una situación más o menos normal, que no lo están por allí, pues normal es que hubiera acabado en gol, aunque no llegó a tener que hacer ninguna gran intervención el portero argentino. Y tampoco es que en ataque cuando conseguían más o menos sacarla generaban demasiado. O sea, en la primera parte son alguna llegada del Valencia sin terminar de concretar. Un balón parado, sí, muy importante de Dimitri Fulquiera, centro de Pepe, lo que se va rozando el palo. Pero la verdad es que en general pasan poquitas cosas. Por eso, porque al Elche, por estar fuera de casa, por no estar fino, por algo de falta de valentía y sobre todo de precisión, le costaba un mundo sacar el balón y concedía mucho. Y luego este Valencia que
es que tenía muy poca pólvora. Pero vamos, que el Valencia podría haber seguido perfectamente ganando el descanso y al menos para el inicio de la segunda parte sí que mejora algo el Elche, sí que está algo mejor en la salida de balón o por lo menos sufre menos llegadas del Valencia, tiene menos imprecisiones en esos primeros pases y el partido pues entra en una fase poco vistosa para el espectador porque ya ni el Valencia tiene llegadas ni el propio Elche consigue concretar ninguna ocasión sobre la portería de Dimitrescu. Sí que era un partido de bastantes choques, bregas y duelos, y de hecho es que el Valencia y más su entrenador se jugaban bastante, y sobre el 60, fruto de una de estas acciones, sin ni mucho menos mala intención, sino un corte defensivo de Pedro Vigas, se acaba haciendo bastante daño, se tiene que retirar en camilla y veremos cómo de grave es. Desde luego que las imágenes asustan un poco porque se le ve al jugador llorar en el banquillo de Mestalla después de salir del campo, o sea que ojalá sea lo menos posible porque sabemos que el central del Elche, el capitán, está haciendo una temporada sensacional y perdería bastante el equipo en caso de que fuera una lesión de larga duración. No lo sé, luego Sarabia dijo en rueda de prensa que en el vestuario estaba más o menos animado, pero que no sabía nada. Vamos, obviamente cuando estoy grabando esto no se sabe nada, pero eso, toda la fuerza a Vigas y que ojalá sea lo menos posible. Evidentemente hubo cambio obligado entre Offengruber para seguir haciendo pareja con Víctor Chust y luego aprovechó Sarabia también para dar entrada a Adam Boyar en banda izquierda en lugar de un Yago Santiago, con el que hay que tener toda la paciencia del mundo porque salir de una lesión de cruzado en el primer año lo normal es no rendir a tu máximo nivel, o sea, sin más, y más siendo extremo, y de hecho se está notando, particularmente luego iremos a las notas, pero tuvo un partido muy flojo en Mestalla y que evidentemente está condicionado por esta circunstancia, la lesión y demás. Paciencia con él, si bien es cierto que en primera división pues viene aportando poquito. Veremos en el largo plazo porque yo sí confío y ojalá que el gallego vuelva a ese nivel que demostró en segunda. Pero vamos, que en parte por este rendimiento, que como digo es totalmente lógico teniendo en cuenta de dónde viene, yo reclamo que el Elche firme un extremo en este mercado de invierno, porque entiendo que Sarabia también quiere tener la opción del 4-3-3, no mantenerse abonado al 5-3-2, con el que sí, no necesitas tantos jugadores de banda, pero una vez no está tampoco Ford, que venía rindiendo ahí, pues casi que solo te puede fiar plenamente de inicio de Valera, porque luego Josan también está condicionado por el tema físico, lo que decimos de Iago. Adam Boyar se viene ganando el hueco, pero bueno, no deja de ser un chico del filial y creo que podría rendir más, por supuesto, un fichaje de otro futbolista. Entonces veremos, y yo sospecho que sí que se hará ahí un refuerzo, al menos si Sarabia, como digo, quiere jugar con el que en teoría es su esquema preferido o el que más ha usado en su carrera. Vamos a la segunda ventana, la del minuto 74, porque siguen pasando poquitas cosas en el partido y esta es importante porque entran tanto Pedrosa como Diang. El segundo por Martín Neto, cambio natural, y Pedrosa como lateral derecho por Álvaro Núñez, entiendo yo, vamos, seguro, porque estaba con Amaría al Vasco y para no jugártela en un partido que si se decidía iba a ser por detalles. Y la verdad que de primera sale espectacular, porque Adri Pedrosa es capaz de robar arriba en un error en salida de balón del Valencia, conduce y la suelta perfecto para Diang, que está relativamente libre en la frontal del área, y se saca un golazo, la verdad. O sea, vaya disparo de Grady Diang. Es su primer tanto en el Elche, vaya forma de estrenarse, y a ver si le sirve para coger confianza, si las lesiones le respetan y puede ir cogiendo rodaje, porque tengo la sensación de que Sarabia lo ve como su interior adelantado, media punta titular, y yo la verdad es que me subo bastante. O sea, tiene cosita Grady Diang, el tema es ese, que no está siendo capaz de tener regularidad física. A partir de ahí, como durante todo el partido el Valencia iba con intención a por el gol del empate, pero es verdad que se veía que les faltaba claridad, yo diría que también calidad, y que estaban inmersos en la mala racha, tenían mucha presión ambiental y daba la sensación de que el Elche, sin merecerlo ni mucho menos, estaba bastante cerca de esa primera victoria como visitante en la liga, además de saltar Mestalla, que hacía muchos años, en torno a 60, que no lo conseguía, y por eso Sarabia, también por el mal momento de su equipo, pues decide hacer un cambio defensivo buscando asegurarlo. Entró Redondo por Febas para hacer doble pivote junto a Marc Aguado, una estructura que hemos visto poco esta temporada y que evidentemente tenía mucho de circunstancial para terminar de cerrar el partido. Y oye, es curioso que se dieran el mismo duelo
la salida del campo de Febas por primera vez en 19 jornadas y también que Hafengruber no fuera titular. Redondo pudo rascar unos minutitos que desde luego que no le sobran esta temporada y veremos si repite como titular en Copa del Rey, en este caso frente al Betis. Si bien es cierto que yo entiendo que si John llega a estar disponible, pues es el cambio más habitual para hacer ese rol de pivote defensivo con marcador a favor. Pero vamos, que poco después llega el penalti a favor del Valencia en una jugada en la que creo que primero está el error de Hafengruber cometiendo una falta que no tiene que hacer, pues porque es darle una solución a un Fulquier que en la frontal del área tenía poquitas soluciones en general, no tenía pase ni... Bueno, es Fulquier, es un jugador bastante limitado técnicamente, y después sobre todo el gran error de Grady Dieng yendo a cortar ese disparo a puerta después de la falta indirecta con la mano tan arriba en un penalti clarísimo, y que es verdad que para mí digamos que le resta menos este error que lo que le suma el tanto a favor, porque al final es atacante, pero queda un poco empañada su actuación por regalar ese penalti que parecía pues la única forma de la que el Valencia podía sacar un gol, con un rebote, una jugada sucia, porque era una de tantas acciones, como digo, de eso, de voluntad, de ir arriba, de estresar un poco a Elche, pero que de verdaderamente poquita claridad, aunque ahí digo yo, creo yo, merecidamente lograron el tanto del empate, con Dituro acertando el lado, pero sin llegar al disparo de Pepe Lu. Al final, con ese gol, Mestalla rugiendo y la motivación de la posible remontada, sí que el Valencia se llega a acercar buscando el gol de la victoria, si bien es cierto que Dituro solo tiene que hacer una parada reseñable, un disparo abajo de Ramazan y luego coger el rebote a Adri Pedrosa a córner. Pero bueno, el Elche sí que consigue sobrevivir y rescatar al menos un punto, que yo creo que es positivo teniendo en cuenta que haces un mal partido, si bien puede dejar ese mal sabor de boca por lo cerca que estaba la victoria. Aquí tenéis mis notas, como veis, con bastantes puntos negativos, si bien quiero empezar con los positivos. El 7 de Pedro Vigas, que como digo está haciendo una temporada sensacional y creo que volvió a rendir frente al Valencia, vamos, fue de los pocos que me gustó hasta que tuvo que retirarse, tanto en defensa como con el balón en los pies, si bien el MVP se lo voy a decir al bueno de Álvaro Rodríguez. Que es verdad que es delantero y no tuvo ninguna ocasión, pero vamos, creo que fue la mejor forma de salir del Elche con el balón en largo sobre él, que se impuso bastantes duelos, ahí tenéis ese 15 de 22, también con bastante acierto, sobre todo en los aéreos, como siempre, y eso que el Valencia ahí sí que tiene argumentos, y que por sí mismo, sin apenas ventajas, y con los compañeros, yo diría que, como digo, dándole poquito, pues fue capaz de rascar corners, varias faltas, como 4, y acercar un poquito más al Elche a la portería rival. Que es verdad que Dieng, si llega a ser 1-0, o sea 0-1 y no cometer ese penalti, hubiera sido seguro del MVP porque deja ese picotazo, pero evidentemente le resta esa acción, y Álvaro Rodríguez yo creo que en total en el juego, vamos, fue el franjiverde que más me gustó, aunque es complicado sacar grandes individualidades, como digo, en un mal partido general. Luego el tema con Dieng, que ya lo hemos mencionado, me quedo con lo positivo del tanto por su faceta ofensiva, si bien obviamente le resta el tema de la mano. Me gustó Adam Boyar saliendo desde el banquillo como revulsivo, creo que también jugará contra el Betis. Y a ver si en este tramo se termina de ganar su puesto en el primer equipo. Si no, yo lo dije, vería bastante bien una cesión a segunda división. También dependerá, obviamente, de lo que llegue en el mercado. Pedrosa le doy el 6 por el tema de la asistencia, estuvo correcto. Y más allá de eso, pues el suspenso de Dituro es por el inicio de partido, como digo, bastante flojo en los pies y alguna ocasión pudo tener importante el Valencia, si bien luego mejoró y estuvo muy seguro sobre todo en los balones aéreos. Martín Neto apenas apareció. Y bueno, el tema de los extremos, que ya lo hemos hablado con el caso de Iago Santiago, que para mí se quedó cortísimo teniendo un contexto relativamente favorable, con bastantes espacios que no aprovechó ni mucho menos, si bien pues está entre comillas justificado, puede pasar por el tema de la lesión, lo tengo que reflejar. Y Germán Valera, que yo espero un poco más también por ser la ley del ex, porque es al final, como digo, el único extremo del que te puedes terminar de fiar, pero que también apareció bastante poco. Y hasta aquí el vídeo. Por supuesto te agradecería el like si te ha gustado, también la suscripción si todavía no lo estás, que me ayuda una barbaridad, y cualquier tipo de comentario de feedback del canal o de qué te pareció el partido es bienvenido. Así que eso, nos vemos en el próximo vídeo.